Le interrumpimos un segundito porque está hablando el señor Carlos Enríquez, el padre de este joven fallecido a golpes. Y Sergio Valdés, escuchamos. Estoy contento porque tenemos fe en la justicia nuevamente. Juan Carlos, él escucha rápidamente porque se ve estudio. ¿Qué dice de los acusados? ¿Me escucha, compañera? De su petición final, señor, de los acusados. Ahora, ¿ya se dio la sentencia? Hola. Sí. Bueno, lo vemos muy consternado, señor Enríquez, muy dolido por todo esto. ¿Entendemos que ya salió la sentencia o aún? Ya salió la sentencia. ¿Cuál es el resultado, por favor, don Enríquez? 8 años. 8 años. ¿Y la expectativa de ustedes cuánto era, don Carlos? Habíamos pedido 10 años. ¿Qué le parece esta condena, don Carlos? De cierta manera contento porque la justicia me dio otra vez fuerza. Yo no quería que quede impune. Llevamos siempre por él desde un principio, no descansamos. Yo le prometí frente a tu tumba que iba a pelear para hacer justicia. ¿Aún así ustedes van a accionar contra la fiscal del caso que pedía 4 años y 6 meses? Fue lamentable la actuación de la fiscal, eso es lo que puedo decir en este momento. Esperamos que los magistrados tomen también cartas en el asunto, porque nosotros esperamos mucho de esta gente, estamos esperanzados y imagínense lo que nos da ahora, 4 años de meses. Don Carlos, ¿cree que se hizo justicia con estos 8 años? ¿Qué piensa de la petición final de los acusados? Yo pienso que sí. Ahora, de hecho que esto, siempre, como siempre decimos, don Carlos, no le va a devolver la vida de su hijo, pero por lo menos va a estar un poco más tranquilo. Ok, entendemos. Creo que nadie haya buscado eso, pero hay gente que tiene que pagar el error que cometieron. El error que costó la vida. Yo comprendo el dolor de los padres de ella. Pero yo les puedo comprender a ellos no me van a comprender nunca a mí. Yo ya no tengo a quién abrazar, ellos pueden ir a visitarme, yo no voy a abrazar un ataúd. Tengo que tener en cuenta los dolores de los hermanos, de la familia, madre, los abuelos. Esta es toda una vida que se queda quebrada, posibilidad de volver a tenerle algo vivito. Exposición total de que dinero. Yo no tengo dinero. Pero me van a devolver la verdad. ¿Crees que una condena ejemplar para que también otros jóvenes tengan en cuenta para no cometer hechos similares? Eso es lo que decimos. Es evitar que haya más muertos, que haya más olvidos. Tienen que sufrir más otra familia, lo que sufrimos todo lo que perdemos ahorita en estas circunstancias. Hay que parar con la violencia. Por eso es que me dio confianza otra vez este tribunal. Y nosotros queríamos juntos los 10 años. Una expectativa alta de este hoy podemos decir de cierta manera está dentro de Bueno, muy consternado y no es para menos, Roberto. Y al lado está el hijo, ¿verdad? Entendemos que es el hijo el que está al lado. También... Reprochando hasta el último el accionar de la fiscalía, en este caso la fiscal Ariela Chaparro, porque ella misma, como acusadora, había establecido el criterio de excitación emotiva en este caso. Durante el proceso, a lo largo de este proceso, no se pudo demostrar con pruebas fehacientes quién fue la persona que dio ese golpe certero a este joven de tan solo 17 años de edad, que posteriormente le acabó la vida. Sergio, continúa allí. Sí, y le decíamos, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Usted igual va a presentar algún tipo de acción o denuncia contra la fiscala ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados, señor? En este mismo momento te mentiría si es que te digo que sí. Ese es mi deseo, pero fueron muchos años y estamos en este momento muy adoloridos. Esto de cierta manera es un bálsamo, pero no es la cura. Y voy a esperar un poco, voy a estar con mi familia, tratar de abrazarle a mis hijos y ir a visitarle a Rodriguito para decirle que de cierta manera
lo que me prometí, estamos cumpliendo. Ahora, don Enrique, el que está a su lado, a su derecha, ¿él es su hijo? Él es mi hijo, él se llama Carlos José. ¿Su hijo mayor? Hijo mayor. Acompañando muy de cerca, vemos también muy consternado, en todo momento estando ahí firme a su lado. Siempre, siempre, todos sus hermanos, no solamente él. Su hermana está imposibilitada en este momento, pero Don Carlos, por una alegría grande que se llama Aria Antonella, pero sus dos hermanitas ahora nos están esperando, tenemos que ir a buscarlas, así que les pido disculpas en este momento. Don Carlos, queremos simplemente agradeciendo infinitamente por estar compartiendo con nosotros estos minutos. Un abrazo con su hijo que está a su lado y que lo estuvo acompañando, bien lo dijiste en todo momento, y para ir mostrando también a todas las personas que nos están viendo y nos están acompañando en estos momentos. Bueno, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. muy bien, ahí está don Carlos. Y yo quería conversar con él y hacerle una última reflexión, ya se tienen que ir, porque es impresionante el discurso que da este señor, digo, las palabras que salen de él en un momento tan crítico para toda la familia. Él decía, esto es un bálsamo nada más, y que entendía el dolor de los chicos que fueron condenados a prisión por este hecho, sin que el Ministerio Público lo haya probado con todos los elementos. Tuvo que actuar el Tribunal de Sentencia para componer las partes y llegar a este veredicto. Esa es la cuestión de fondo, porque es el Ministerio Público, el representante de la sociedad, que tiene que reunir todos los elementos de convicción para llegar a una sentencia, y el Ministerio Público había establecido este criterio de excitación emotiva. Teniendo en cuenta, Roberto, entonces, que deja un precedente muy importante, que el pedido de la Fiscalía incluso no es determinante en el momento de dar una sentencia. Por supuesto, claro. El Tribunal de Sentencia se avala de su crítica sana, de su sano juicio, para determinar junto con todos los elementos de reproche y establecer el quantum, que es lo más difícil, establecer la pena. Imagínense ustedes, hace rato estábamos hablando cuando la Fiscalía ya estaba pidiendo 4 años y los abogados de la defensa estaban pidiendo la absolución de la pena, viene una sentencia de 8 años, entrando prácticamente de contramano incluso al pedido de la Fiscalía. En un modelo penal que es garantista, es decir, todas las interpretaciones son restrictivas a favor del encausado, así que sería interesante ver por qué este tribunal determinó esta condena a pesar del criterio impuesto por el Ministerio Público.